El versículo que escuchamos recién nos habla de la manera como Jesús ve las cosas y cómo le gusta hacernos pensar en sus proyectos para nosotros. Él no viene a hacernos parches o mejoritas, sino que viene a cambiarnos y a hacernos de nuevo. Ojalá esta mañana tengamos la oportunidad, que es el deseo y el objetivo de poder ver a Jesús. Si podemos lograr ese objetivo esta mañana, deberíamos darnos algunas sorpresas, porque es muy difícil, para no decir imposible, ver a Jesús y no ser sorprendidos, a menos que a Jesús lo tengamos encajonado. Si a Jesús lo tenemos encajonado, no nos va a sorprender, porque Jesús es así, yo ya sé cómo es y punto. Pero si tenemos la capacidad de ver a Jesús y de permitir al Espíritu Santo que nos bendiga, sin la menor duda, Él nos va a sorprender, como lo hace, lo hizo y lo hará con cualquiera que busca sinceramente poder ver a Jesús. Estaba acordándome de un versículo que no es el que vamos a leer primero, pero que me pinta un Jesús que sorprende con alguien que lo ve en una situación terminal de las peores y que dice que, ustedes se acordarán el contexto de esto, Jesús le dijo a un hombre que estaba pasando el peor momento de su vida, le dijo, no temas. El hombre estaba desesperado, quería morirse. Y le dijo, cree solamente. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando, no es cierto? Era Jairo, el contexto de la situación. Y Jesús a alguien en ese momento le están diciendo lo que le están diciendo y Jesús le dice, no temas, cree solamente. No sé qué creen ustedes que le pasó a Jairo, pero se le movió el piso mal. No sé cómo tenía su perspectiva de quién es Jesús, pero no era algo que coincidiera con lo que en ese momento le pasó. Y así le continuó pasando, de sorprenderse, sorprenderse y sorprenderse. Jesús es alguien que debe cambiar tu vida en forma constante si lo estás viendo. Constante, siempre, toda la vida. No va a llegar nunca un momento en el que veas a Jesús y digas, ya sabía. No debe llegar ese momento, nunca en un cristiano. Vamos a buscar... No, bueno, sí, está bien. Vamos a tener nuestra Biblia abierta para cuando lleguemos a este momento en Lucas capítulo 5. Capítulo 5, no les digo cuál porque si no van a empezar a leerlo. ¿Lo tienen ahí? Lucas capítulo 5. En Apocalipsis 3, la última parte, esto lo menciono, no vamos a leerlo, solamente hago referencia a un texto que yo digo Apocalipsis 3, parte final, ustedes ya se ubican en el contexto de un mensaje de Jesús para nosotros, iglesia de este tiempo. Es la revelación de Jesús, para vos, para mí. Vos lees el mensaje de Jesús a la iglesia de este tiempo y no está bueno lo que nos dice. No está bueno porque es un diagnóstico de nuestra situación y no está bueno el diagnóstico que nos da. Qué bueno que nos lo da, junto con la solución también, ¿no es cierto? Pero me gustaría que esta mañana, cuando vayamos transcurriendo el tema, vayamos poniendo nuestra mirada en situaciones que tal vez en tu vida, porque nuestra iglesia es un conjunto de vidas, somos todos diferentes unos de los otros, aunque tenemos tantas cosas en común, ¿no? Y tengamos presente que siempre en nuestra vida hay cosas que nos inmovilizan, que nos impiden llegar hasta los objetivos que Dios nos plantea. Los objetivos de Dios para nosotros son gloriosos, espectaculares, inimaginables. Y muchas veces no llegamos a esos objetivos que Dios tiene para con nosotros
porque lo ponemos a Jesús o a Dios en un cajoncito y le marcamos los límites de lo que puede hacer. Me estaba acordando, dentro de las cosas que nos limitan, tal vez dos situaciones que nos limitan: el temor y la comodidad. Son cosas que limitan, ¿no? No hacer tal cosa por temor, quizás a lo desconocido, quizás a quién sabe cómo va a salir, temor a lo desconocido. Y la comodidad, si está más o menos bien, no compliques. Si estamos más o menos tranquilos, si no tenemos mayores problemas, no compliques. Entonces, muchas veces el temor y la comodidad inmovilizan y muchas veces nos impiden ver la gloria de Dios y lo que Él quiere que pueda pasar en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Estábamos haciendo un curso de buceo, primera clase. Les cuento algo de la primera y algo de la última. Primera clase, nos probaron, qué sé yo, a ver si... Bueno, para tratar, obviamente, el profesor tiene 30 individuos nuevos, a ver quiénes son estos, nos tiraron al agua y vieron a ver qué pasaba con nosotros. Dimos unas vueltas y después de eso, a todos nos pusieron en una fila, en la parte bien profunda de la piscina, que tenía, no sé, 2,5 metros, poco más de profundidad. Nos puso a todos en la piscina de ese lado, agarrados de los brazos, agarrando algo que había para agarrarse ahí, y nos hizo probar cuánto aguantábamos abajo del agua, sin respirar, ¿no es cierto? Entonces, la idea era que cuando él nos daba la indicación, todos juntos nos hundíamos, agarrándonos, por supuesto, nos hundíamos debajo del agua. Y bueno, ahí lo hicimos todos y fuimos bastante flojos. Creo que del grupo ninguno llegó a 30 segundos. Eso es flojo, es flojo. Si ustedes en el asiento hacen la prueba, no sé si, capaz que no es buena idea hacerlo ahora, pero si hacen la prueba, verán que 30 segundos es bastante fácil de aguantar. Pero ahí no sé, creo que ninguno llegó a los 30 segundos. Pasó la clase y al final de la clase el profesor nos repitió la prueba. Solamente que en vez de hacerla en la parte honda de la piscina, la hicimos en la parte playa. Estábamos sentados en la parte playa, de rodillas, sentados no, pero de rodillas, y dijo, bueno, hagamos nuevamente el tiempo a ver cómo andamos. Y todos pasamos largo los 30 segundos. Después que salimos afuera, sorprendidos de haber más que duplicado todos, no habíamos hecho nada para decir nos entrenamos y logramos, wow, duplicar. No, nada. Entonces el profesor nos contó, lo que pasa es que ustedes saben que donde estaban antes no hacían pie. Entonces el temor y los miedos de ustedes son lo que hicieron que solamente aguanten esa poca cantidad de segundos que aguantaron. Cuando están en la parte playa, ustedes saben, no les va a pasar nada. Cualquier cosa que pase, ustedes hacen así y están afuera. Entonces la tranquilidad que ustedes tienen es lo que les hizo o lo que les permitió durar tanto tiempo abajo. La idea es explicarnos que cuando aprendamos a conducirnos en el medio líquido, al perder nuestros miedos por conocimiento del medio, las cosas iban a andar mucho mejor, porque no sé cuántos no tienen traumas o miedos referidos al agua y, bueno, sus condimentos. Eso es una cosa que muestra de verdad cómo los miedos nos condicionan muchas veces a lo que podemos o no podemos hacer. Es realidad. Muchas veces los miedos son infundados o no, pero que nos limitan, nos limitan. Era la última clase después. Después del curso, unos cursos de perfeccionamiento. El último fue uno tenía que ver con rescate y seguridad. En esa parte, que era un entrenamiento bastante más duro y más fuerte, nos ponían objetivos realmente altos, objetivos difíciles de llegar. Y una de las partes del entrenamiento que hacíamos a través de los meses de preparación tenía que ver con rescatar a alguien que se está ahogando. Nos explicaban cómo hacer, acercarse, no acercarse, dejarlo que se hunda, que se empiece a ahogar, lo que sea, cosas que tienen que ver con el momento propiamente del rescate. Y nos enseñaban una pequeña maniobra para tomar del brazo e inmovilizar a la persona y poder así sacarla. Y nos hacían hacer la práctica de dos maneras. Primero, nos enseñaban a hacerlo con esto, ¿no? Unas aletas.
Yo no soy de pie chico, ¿no? Pero digamos que de la aleta al zapato había una buena diferencia. Y realmente, estando en el medio líquido, si uno tiene semejante aleta debajo del agua, es como que aumenta muchísimo su potencia, ¿no es cierto? Entonces, con las aletas teníamos que rescatar al compañero y la verdad es que era muy fácil trabarle el brazo y llevarlo al lugar seguro, sin problema. Después nos hacían probarlo sin las aletas. Ahí la cosa se complicaba. Yo calzo 45, o sea, eso tiene que ver con... Pero igual, estaba complicado y difícil. Lo cierto es que durante todo el curso creo que nunca lo logré hacer. Llegó el día del examen final y cuando fue el día del examen final, adivinen cómo fue esa parte de la prueba. Era sin aleta. Claro, porque con aleta lo hacíamos todo. Sin aleta. Me parece que fallamos todos. Consigna para aprobar el examen era aprobar todas las pruebas que había. Si no aprobabas una de todas las pruebas, tenías que volver a rendir. En esa fallamos prácticamente todos. Después que terminó el examen, nos juntó el profesor en la parte playa de la piscina y entonces cuando hizo referencia a esa parte, nos preguntó ¿cómo le fue? Y estábamos todos con la cabeza agacha porque todos habíamos fallado o casi todos habíamos fracasado. Y entonces el profesor nos explicó, la idea no era que lo aprueben, la idea no era que pudieran hacerlo, la idea era que ustedes comprendieran que no podían hacerlo. Que ustedes sepan que para hacer eso hay que tener un entrenamiento y una capacitación que ustedes no tienen. Si ustedes intentan hacer algo como esto, les va a pasar lo que pasó en el examen. Entonces era como una advertencia y una preparación para saber qué hacer y qué no hacer. Tener la aleta a mano cuando uno está en zonas donde hay mar o lo que fuere, siempre es buena idea, porque te da una potencia que de otra manera no tendrías. Vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a ver la experiencia de un hombre, que estábamos en el capítulo 5, dijimos, ¿no? Leemos solamente un versículo, porque el contexto es reconocido por todos, pero me gusta ver lo que pasa con alguien que tiene hambre de Jesús, aunque sea una persona complicada como cualquiera de nosotros, pero que está al lado de él, y cuando está al lado de él le pasan cosas. Dice en capítulo 5, versículo 8. Había pasado algo, ya vieron el título, así que no es sorpresa, pero dice el versículo 8 que viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús había obrado. No es que Pedro no lo conocía, Pedro lo conocía, había andado ya rato largo con Jesús, pero cuando Jesús obró de la manera que obró, Pedro se quedó con los ojos así, se resorprendió. ¿Saben por qué se resorprendió? Porque se dio cuenta que la cajita en la que él estaba más o menos diciendo Jesús es así, le reventaba continuamente, porque Jesús no era lo que él pensaba. Jesús siempre era mucho más que lo que él pensaba, y lo descolocaba, y lo asustaba, y lo preocupaba. Pero estas situaciones eran todas situaciones de crecimiento, que lo llevaban, a pesar de los sustos, a pesar de las situaciones estas, a conocer más a Jesús. Y está muy bueno conocer más a Jesús. Vamos ahora a San Mateo capítulo 14, versículo 28. Lo que estamos tratando de recorrer es tratar de ver qué bueno es poder en la vida tener fe en Jesús. Qué bueno es poder entregarle a Él el control de nuestra vida. Dice en el capítulo 14, versículo 28, ustedes se acuerdan del contexto de esto, espectacular, noche de tormenta, creen que están por morir, aparece Jesús, se acerca, ¿no es cierto?, al barco en la oscuridad, en la tormenta de la noche, momentos realmente terribles si los hay, y entonces, después que Jesús se identifica, miren Pedro, está buenísimo Pedro, dice, le dijo,
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto está totalmente loco, Pedro. Pero miren lo que significa esto, midiéndolo en lo que es la fe. La confianza en Pedro, este hombre imperfecto, en Jesús, que le tira semejante desafío, lo que evidencia la certeza. Él no tiene duda de que es Jesús el que viene. Si tuviera la menor duda, Pedro era un poco complicadito, ¿no? Pero no estaba tan loco como para decir, te apuesto a mi vida que este tal vez sea Jesús. No, él tiene la certeza. Y entonces dice, si sos vos, mandá que camines sobre el agua. Tan seguro está que es capaz de hacer una locura absoluta en el nombre de Jesús. Ir contra las leyes de la naturaleza en el nombre de Jesús, porque sabe que Jesús puede permitirle eso. Eso es fe, qué bárbaro. Poner su vida en las manos de Jesús. Qué difícil que es poner la vida en manos de otros. ¿Alguna vez pusieron su vida en manos de otros? Sí, piénsenlo, lo hicieron más de una vez. Diferentes situaciones en la vida hacen que muchas veces nuestra vida esté en manos de otra persona. No sé si se sienten muy tranquilos cuando su vida está en manos de otras personas. A mí no me pasa que me ponga tranquilo cuando mi vida está en manos de otras personas. Me estaba acordando cuando estábamos en Uspallata con un grupo de dirigentes de clubes hace unos cuantos añitos atrás, y una de las cosas que nos enseñaron era a escalar en una pared así, ¿no? Escalar en montaña. Y entonces, como sistema de seguridad, estábamos atados a una soga que iba hasta un punto que estaba arriba, la soga bajaba y un compañero tenía la soga y era nuestro seguro. Nuestra parte era trepar por la pared, sabiendo que estábamos seguros, porque nuestro compañero estaba teniendo del otro lado. O sea que vos podías cerrar un paso, equivocarte y no te caerías porque tu compañero te estaba cuidando la espalda. Solamente que, por lo menos en mi caso, yo no di ningún paso en falso. No es que no confiara, mejor dicho sí, es que no confiaba en la persona que estaba ahí. O tal vez sí confiaba, pero de ahí a confiar mi vida. O sea, voy a errar un paso y estar seguro de que no va a estar justito distraído. Parte de la enseñanza en subir constaba en tener que soltarse. Después de subir a una cierta altura, que los que tenemos vértigo respetamos muchísimo la altura, había que soltarse y dejar el peso totalmente sobre la cuerda, o sea, con tu vida totalmente en las manos de tu compañero. Muy emocionante, realmente. Eso de poner la vida o la salud en manos de otro es algo... Esto es lo que hizo Pedro con Jesús. En las cosas de esta vida, quizás poner nuestra vida en manos de una persona es una cosa complicadita, porque hay que ver que aquel en quien depositamos la confianza sea digno de ella. Qué bueno que seamos cristianos. Qué inteligente que fue Pedro. Se atrevió a apostar su vida a Jesús. Y lo bueno de todo esto es que la locura de Pedro se hizo realidad. Pedro dijo que camine sobre las aguas, que vaya hacia vos caminando sobre las aguas si vos sos Jesús. Y lo hizo, dice el versículo 29. Ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas entonces para ir a Jesús. ¡Qué bárbaro! Estamos viendo cómo funciona la dimensión de la fe. ¿Se dan cuenta cómo esto se va totalmente de los parámetros normales, predecibles, calculables, lógicos? Cuando uno se mueve en lo que es el ambiente o la dimensión de la fe, pasan cosas que solamente pueden pasar en esa dimensión. No se puede caminar sobre el agua. Ahora, con fe en Jesús y escuchando a su palabra, bueno, Pedro lo hizo. Y sin embargo dice que mientras estaba haciendo, miren qué interesante, ¿no? Porque Pedro estaba como en el clímax de lo máximo de la fe a la que un ser humano podría llegar. De la mano de la fe puesta en Jesús estaba caminando sobre el agua, caminando. Y qué curioso cómo se puede estar casi en el máximo de lo que puede ser el desarrollo de la fe de una persona y estando ahí
pasando apenas segundos, uno puede estar mirando la locura que está haciendo y comprender que es imposible lo que está haciendo y asustarse por lo que está haciendo y hundirse por lo que está haciendo. Porque lo que pasó a hacer es, en vez de tener la fe puesta en Jesús, a darse cuenta que estaba en problemas y que los problemas eran graves, y al hacer eso saca los ojos de Jesús y se hunde. Pero lo lindo de las experiencias del crecimiento de la vida cristiana no está en que de vez en cuando te hundas, porque creo que Pedro estuvo actuando de una manera espectacular. Ojalá yo pudiera tener la fe de Pedro y atreverme a probar a Jesús como Él lo probó, aunque después me hunda. Sí sé qué hacer en la emergencia. Fíjense la reacción de Pedro en la emergencia. Pedro se ahogaba y tuvo la reacción perfecta de quien conoce a Jesús. Señor, sálvame. Jesús tendió la mano y lo sacó, porque Jesús fue, es y será digno de confianza. Qué lindas que son las experiencias de aquel que camina con Jesús y que vive situaciones fuertes que tienen que ver con la fe, que a veces te tienen allá arriba y resulta que de repente tus limitaciones, tus situaciones, tu humanidad, el que somos solamente carne, hace que de repente nos desbarranquemos, pero la vida del cristiano es volver a tomarse de la mano de Jesús. Si te desbarrancaste y te caíste, no te quedes caído y desbarrancado, porque la idea de Jesús es ayudarte día a día a crecer de su mano hasta que llegues a estar en su presencia. Él sabe mucho cómo funcionamos nosotros. Él sabe que muchas veces estamos demasiado distraídos en la vida. Y básicamente es bastante así. Ayer estábamos en el culto de Casa Editora y teníamos la oportunidad de tener al pastor Peto con nosotros. El tema que se iba a tratar, que ya sabíamos cuál era, a mí no me parecía que iba a estar muy bueno. ¿Vieron? Cuando uno arma la cajita y dice esto va a ser así, ¿no? Entonces no fui con mucha expectativa. Pero resulta que cuando el pastor empezó a hablar, no sé, a mí me pasó de notar algo que muchas veces se nota, y era que Dios estaba usando a ese hombre. Por ahí lo miraba y decía, pero mira vos, y este hombre está jubilado, y qué polenta que tiene, qué... O sea, las cosas que está diciendo son cosas de alguien que tiene una experiencia con Jesús. Está re bueno lo que está diciendo. Y mientras lo miraba y decía con cierta envidia, ojalá cuando yo me jubile y llegue a la edad de este pastor tenga la pila que este hombre tiene, ¿no? Y estar como él está. Y al poquito el hombre nos contó, que yo no tenía presente, que estaba con una etapa muy avanzada y casi terminal de la enfermedad que lo tiene hace rato ya, ¿no? Pero yo decía, qué loco, ¿no? Las personas que están a veces en momentos límites de su vida son muy inteligentes en su manera de vivir. Mucho más que los que no tenemos problemas y que estamos distraídos con otras cosas de menor importancia. Y mientras lo escuchaba al pastor Peto y disfrutaba del mensaje que nos dio ahí en Casa Editora, me acordaba de otros personajes inteligentes que tengo muy grabados en mi mente y seguro que ustedes también. Me acordaba de Samuel y decía, qué bárbaro, ¿no? También, él estaba al límite. ¿Y cómo actuaba al límite? Qué espectacular. Esos ejemplos que te marcan y vos decís, qué bueno, él está con Jesús. Me acordaba de Guillermo, algún par de veces que fuimos a verlo a la casa, y te encontrabas con alguien así, vos sabés, está a los límites de la vida. Qué inteligente que es en la manera como está obrando, cómo está actuando, cómo está eligiendo, cómo está decidiendo. Me acordaba de Soledad. Y así, tantos ejemplos que podríamos pensar en personas que muchas veces, estando a los límites de la vida, se dan cuenta con claridad qué es lo esencial
¿Y qué es lo accesorio, complementario? Si está bien y si no, lo esencial no falta, porque saben dónde están parados. A veces nosotros cuando sentimos que por ahí no tenemos mayores problemas, tal vez no nos damos cuenta y olvidamos por un momento que somos solamente carne, somos débiles y estamos acá de paso y decidimos mal. A veces. Pero qué lindo es transitar esta vida de la mano de Jesús y sorprendiéndonos. ¿Saben? Nunca deberíamos preocuparnos de decir, no conozco lo suficiente a Jesús, porque te aseguro, no lo conoces lo suficiente. No hay quien lo conozca lo suficiente, no hay. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, Job capítulo 1. Ya nos quedan 2 pasajes bíblicos y cerramos. Pero vamos a Job, porque lo que estábamos diciendo ahora es, te aseguro que no hay quien conozca bien a Jesús y que lo mejor que te puede pasar en la vida es buscar durante toda ella conocerlo. Y prepárate para sorprenderte en cada día. No lo encajones, no lo limites. Permitir al Espíritu Santo que te muestre cada día quién es Él. Dice en Job capítulo 1, versículo 1, que había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. No sé si saben cuántos años tenía Job cuando Dios dice esto. No sé si se ubican más o menos Job en qué época se cree que es cuando él vivió. Se cree que vivió después del diluvio, bastante cerca de la época del diluvio, por los años también que él vivió y por cosas que se cuentan en las reflexiones de los amigos. Pero digamos que tenía a esta altura de su vida, porque cuando termina el libro, vamos a leer algo que tiene que ver con los años de su vida, pero entendamos que estaríamos hablando de un hombre que tendría entre 60 y 100 años cuando pasa esta historia. Pero 60, 100 años de esa época en que los humanos vivían bastante más que lo que vivimos nosotros ahora, él terminó viviendo unos 240 más o menos, no se sabe, pero aproximadamente eso, porque termina el libro diciendo que vivió 140 años más. Después del incidente que se cuenta en el libro de Job, él vivió después otros 140 años más. Así que seguramente los que estudian, yo no soy el caso, pero me fijo en lo que otros que estudiaron dicen, y la opinión es que habría tenido entre 60 y 100 años cuando ocurre esta situación. Un hombre adulto, diríamos, comparémoslos con los tiempos que vivimos nosotros ahora, 35 años habrá tenido, está en lo mejor de la vida el hombre recto que sabía hacer las cosas bien, que decidía bien, que conocía muy bien a Dios, porque fíjense que después de todos los desastres que pasaron, que no sé quién de nosotros sería capaz de aguantarse lo que él soportó con un espíritu de Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, algo que solamente quien haya conocido muy bien a Dios podría tener este tipo de pensamientos. Miren ustedes cómo termina el libro de Job. Capítulo 42, versículo 5. Después de este incidente tan traumático en su vida, termina Job diciendo en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Tanto cambió su perspectiva de quién es Dios, a quien conocía muy bien durante esos 60 o 100 años de buena comunión con Dios. Alguien que llegó a desarrollar una vida espiritual que a Dios le agradó al punto de decirle a Satanás, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¡Qué bárbaro! Y sin embargo, él tenía tanto todavía para aprender y para conocer. ¿Qué nos puede quedar a nosotros? ¿No es cierto? Y vamos a finalizar entonces la meditación de esta mañana leyendo los últimos 2 textos que están en San Juan. En San Juan, el capítulo
6, versículo 35. Hermanos, para el cierre de lo que queríamos compartir esta mañana, desafiar esta mañana, vamos a ver dos versículos que tienen que ver con la síntesis de lo que es ser cristianos a los ojos de Jesús. Cómo Él quiere que nosotros seamos, nos movamos y vivamos. ¿Dónde tiene que estar nuestra expectativa? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Porque vieron cómo somos las personas, ¿no? A veces estos ojitos que Dios nos dio, cuando los usamos durante los días de nuestra vida, nos confunden un poquito. A veces deberíamos cerrarlos un poco más y hablar con Dios para que nos muestre la realidad. Porque los ojos nos muestran la realidad, pero a veces suelen confundirnos bastante y por eso muchas veces tenemos nuestras prioridades de la vida un poquitito confusas. Miremos lo que dice Jesús en el capítulo 6, versículo 35. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús va a lo más esencial de las necesidades del ser humano. Y Jesús dice: el que está conmigo nunca va a tener estas necesidades. Él va a proveer toda la solución para todas nuestras necesidades. Y lo mejor de lo mejor, el versículo con el que vamos a cerrar este momento del encuentro de la mañana, tiene que ver con esos versículos que tenemos que aprendernos, yo diría, bajar el versículo a nuestra vida lo máximo posible. Porque si somos capaces de hacer carne este mensaje de Jesús con el que vamos a terminar, los desafíos de la vida van a ser muy distintos en cuanto a los resultados y las decisiones que nos darán. Recordemos lo que decíamos al comienzo. Muchas veces las cosas que nos inmovilizan y nos imposibilitan a llegar a lo que Dios quiere lograr en nosotros son nuestros miedos o nuestra comodidad. Y todas estas situaciones tienen que ver con nuestra sensación de yo tengo que controlar lo que yo puedo manejar, estoy seguro, lo que no puedo manejar, tengo miedo. El desafío de Jesús es, si Él es el pan de vida, si Él es real en nosotros, nada te va a faltar. Y este último paso es el punto justo de lo que significa ser un cristiano. Y está en el versículo 44. Por eso Jesús lo dice y lo redice, lo dice y lo reasegura, lo promete, da su palabra. Por eso Jesús dice en el versículo 40, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Seremos capaces de creer en Jesús? ¿Sabés lo que significaría tener vida eterna? Significaría que, por ejemplo, podrías, después de haber pasado 6 meses encarcelado y sin entender muy bien por qué, de repente venga el guardia y en la prisión donde estás termine tu vida y eso no te quite la fe. Podría ser que, porque tenés la vida eterna, los hombres solamente pueden sacudirte las cosas que pasen, una enfermedad, una desgracia que ocurra, nada puede quitarnos la vida eterna. Si es que confiamos en Jesús, tenemos la vida eterna. El último en el que pensaba era en Esteban. Ustedes se acuerdan, ¿no? Qué tremendo es lo que Dios es capaz de darle a un hijo suyo que tiene fe en las situaciones extremas de la vida. ¿Cómo puede ser que en el momento que debería haber sido el peor momento de su vida porque le estaban arrancando la vida a los piedrazos, ese hombre haya tenido la paz que tuvo al punto que su rostro se veía iluminado
Porque en ese momento, aparentemente el peor de los momentos, él estaba más cerca de Jesús que nunca antes en toda su vida y pudo entregar en paz su alma a Dios. Pudo descansar en paz. Y mientras lo que los demás veían era un hombre que estaba muriendo a piedrazos, lo que él veía eran los cielos que se abrían y al Hijo de Dios ahí, esperándolo. Él entregó su vida con la certeza de que estaba seguro. Ojalá que Dios nos vaya ayudando en nuestra vida a aprender a confiar en Él, a romper el cajoncito en el que a veces encuadramos a Dios y creemos a veces, si yo tengo un problema y está dentro del cajoncito, Dios me puede ayudar. Si mi problema está fuera del cajoncito, quién sabe, ¿no? ¿Hasta dónde Dios podrá ayudarme? Nunca limitemos a Dios, porque no tenemos idea de lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Quién se le hubiera ocurrido que a Dios se le iba a ocurrir enviar a su Hijo al mundo y hacerlo un hombre para vivir y morir para salvarnos? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Pero nunca subestimemos la capacidad de Dios para salvar. Que Dios nos bendiga para que en el lugar donde estemos podamos ser lo que Esteban y tantos otros que vimos fueron. Una luz, aunque parezca la situación que estamos pasando algo imposible. Que Dios nos permite brillar en medio de la tormenta, que nos permita estar de su lado, especialmente en el tiempo del fin, aunque se desplomen los cielos.